Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy estoy súper emocionado de estar aquí porque tenemos un tema que estoy seguro les va a encantar. Y es que, amigos míos, el mundo de las telenovelas y el romance turco siempre nos da grandes sorpresas y emociones. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Kerem y Hande y en particular, en lo que ha estado sucediendo después de su separación. ¿Están listos para un viaje lleno de revelaciones, momentos inéditos y, por supuesto, mucho drama? Porque yo sí lo estoy. Ya saben, aquí en el canal nos encanta mantenerlos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a nuestras estrellas favoritas. Y si son fans de las series turcas, como yo, saben que Kerem Bürsin y Hande Erçel son nombres que resuenan con fuerza. Su historia de amor en la pantalla, en Love is in the Air, nos robó el corazón, y su relación en la vida real, bueno, fue todo un fenómeno. Así que sin más preámbulos, prepárense porque hoy vamos a desentrañar juntos todo lo que ha sucedido después de su separación. Vamos a explorar los rumores, los chismes, los momentos que no vimos, y por supuesto, los indicios de que la llama del amor podría estar reviviendo. ¿Están listos para descubrir si Kerem y Hande han resucitado su romance? Porque yo estoy ansioso. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de información, no puedo dejar de pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal. Presionen ese botón rojo, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. De esta forma serán los primeros en enterarse de todas las noticias, chismes y análisis sobre el mundo de las telenovelas y el entretenimiento. No se lo pueden perder. Así que sin más vamos a sumergirnos en el tema. Bueno, para empezar, es importante recordar por qué Kerem y Hande fueron tan especiales para el público. La química que tenían en pantalla era innegable. Eran Sena y Eda, dos personajes con personalidades fuertes, pero con un amor que parecía capaz de superar cualquier obstáculo. Y esa química, esa conexión, trascendió la pantalla. Cuando confirmaron su relación, el mundo entero enloqueció de alegría. Ver a Kerem y Hande juntos en la vida real era como ver a Eda y Serkan en la vida real. Las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo era un cuento de hadas moderno. Pero como todas las historias de amor, esta también tuvo su final. La noticia de su separación fue un duro golpe para muchos fans. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron los motivos de su separación? Y lo más importante, ¿es posible que estén reviviendo su romance? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los rumores sobre la separación fueron muchos. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de agendas incompatibles, y algunos incluso de terceras personas. Pero al final, lo único que confirmaron Kerem y Hande fue que habían decidido tomar caminos separados. Un punto clave es que a pesar de la ruptura, ambos siempre han mantenido un respeto mutuo y una buena relación. Han evitado las polémicas y las declaraciones explosivas, lo cual es de agradecer, ya que demuestra madurez y profesionalismo. Pero, ¿y después de la separación? ¿Qué ha pasado con Kerem y Hande? ¿Han rehecho sus vidas? ¿Han encontrado un nuevo amor? Pues bien, aquí es donde entran los momentos inéditos y las señales que han dado pie a la especulación. Empecemos por Kerem. Después de la separación, Kerem se ha mantenido muy activo profesionalmente. Ha protagonizado diferentes proyectos como películas y series. Su trabajo ha sido muy bien recibido por la crítica y el público. Además, siempre ha sido muy cercano a sus fans, interactuando con ellos en redes sociales y mostrándose siempre muy natural. En cuanto a su vida personal, ha mantenido un perfil un poco más bajo, pero siempre ha estado envuelto en rumores sobre posibles romances. Por otro lado, tenemos a Hande. Hande también ha seguido trabajando intensamente. Ha protagonizado diferentes series y películas. Su belleza y talento la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo. También, como Kerem, ha mantenido una relación muy cercana con sus fans, compartiendo momentos de su vida en redes sociales. Pero, ¿dónde entran los momentos inéditos y las señales? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. A pesar de que ambos han seguido caminos separados, ha habido algunos detalles que han despertado la curiosidad de los fans. Detalles que nos llevan a pensar que quizás la historia de Kerem y Hande no ha terminado.
Uno de los primeros momentos que llamó la atención fue cuando, en una entrevista, Kerem fue preguntado por Hande. Su respuesta fue ambigua, pero llena de cariño y respeto. Dijo algo como: Hande es una persona muy especial para mí. Siempre la recordaré con cariño y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Eso para muchos fue una señal de que la relación entre ellos aún conservaba algo especial. Luego, llegaron las redes sociales. Los fans más observadores notaron que Kerem y Hande, aunque no se seguían directamente, sí daban me gusta a algunas publicaciones del otro. Pequeños detalles como fotos en lugares similares, comentarios en publicaciones de amigos en común, cosas sutiles, pero que no pasaban desapercibidas para el ojo atento de los seguidores. Otro punto que ha generado muchos comentarios son los encuentros casuales. Aunque no hay pruebas de encuentros directos, sí se ha hablado de reuniones en eventos sociales donde ambos han coincidido. ¿Han hablado? ¿Se han saludado? ¿Se han evitado? La verdad, no lo sabemos, pero el hecho de que hayan coincidido en los mismos lugares ha alimentado los rumores. Pero lo que realmente ha encendido la chispa de la esperanza en los fans han sido algunas declaraciones y acciones recientes. Tanto Kerem como Hande han dado señales de que, quizás, están abiertos a la posibilidad de volver a estar juntos. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Hande fue preguntada sobre si creía en las segundas oportunidades. Su respuesta fue: creo que todas las personas merecen una segunda oportunidad, siempre y cuando ambos estén dispuestos a luchar por ello. ¡Wow! Por otro lado, Kerem ha sido fotografiado en lugares que Hande frecuenta, y aunque no hay fotos juntos, es difícil no interpretar esas coincidencias como algo más que una simple casualidad. Además de todo esto, hay que añadir la presión mediática. Los paparazzi están siempre al acecho, buscando la foto que confirme el reencuentro. Esto por un lado complica las cosas, porque hace que Kerem y Hande tengan que ser muy cuidadosos. Pero por otro lado, también alimenta el morbo y la expectación. Así que, amigos, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Están Kerem y Hande reviviendo su romance? La verdad, no lo sabemos con certeza. Lo que sí podemos decir es que hay señales, hay indicios, hay momentos inéditos que sugieren que la llama del amor podría estar viva. Es posible que simplemente sean amigos, que se lleven bien y que se respeten. Pero también es posible que haya algo más, que estén dándose una segunda oportunidad, que estén intentando reconstruir lo que un día fue. En el mundo de las telenovelas, como en la vida real, el amor es impredecible. A veces las historias tienen finales felices, otras veces no. Pero lo importante es que Kerem y Hande han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Y si deciden darse una segunda oportunidad, estaremos encantados de celebrarlo. Y si no, les deseamos lo mejor en sus vidas. Ahora bien, ¿qué pasará en el futuro? Nadie lo sabe. Pero estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier señal, a cualquier momento inédito que nos dé una pista sobre el futuro de esta hermosa historia de amor. Bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado juntos la situación actual de Kerem y Hande, analizando los rumores, los momentos inéditos y las posibles señales de reencuentro. Espero que les haya gustado el vídeo, que se hayan divertido y que estén tan intrigados como yo. Me gustaría resumir los puntos clave que hemos tratado. En primer lugar, recordamos la fuerte conexión de Kerem y Hande en la serie Love is in the Air y su impacto en el público. Luego analizamos los rumores de separación y las razones que se barajaron. Después exploramos los momentos inéditos, las declaraciones ambiguas y las coincidencias en redes sociales y eventos sociales que sugieren una posible reconciliación. Finalmente concluimos que, si bien no hay una confirmación oficial, las señales indican que la llama del amor podría estar reviviendo. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus opiniones, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué piensan, qué creen que va a pasar con Kerem y Hande, y qué otros temas les gustaría que tratáramos en el canal. Me encanta leer sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.